Bendiciones, amados hermanos, en este día, que el Señor pueda suplir cada una de sus necesidades a usted, a su familia. Y continuamos con una mirada en nuestro Señor Jesús, que no debemos de quitar nunca, sus enseñanzas y sus principios, aprender de Él directamente. El título de esta mañana es Sembrando la semilla. Son porciones muy conocidas. Sabemos que el Señor está ahí con las parábolas. La lectura está ahí en Lucas 8, versículo del 4 al 15, y ahí también están los textos paralelos, que me gustaría que también los lea y vaya usted viendo el tesoro que va a ir encontrando en todo eso. Y el texto base es Lucas 8, versículo 4 y el 5a. Dice así: juntándose una gran multitud, dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, dice, una parte cayó. Y empieza a describir los diferentes tipos de tierra donde cayó la semilla. Él salió a sembrar. Y se recuerda que el Señor Jesús iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, por todos lados, diferentes tipos de tierra. Y ahí iba cayendo esa semilla, era la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 11, y el sembrador es la siembra de el que siembra la semilla. Y lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 14. El Señor sembraba la semilla por todas partes. Por eso caía en diferentes terrenos, como hasta el día de ahora. La semilla se siembra, la palabra del Señor se siembra. Pero cada quien tiene un tipo de tierra y unas las podemos mejorar. Mire, dice aquí la primera, dice la semilla que cayó junto al camino. El sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo, ¿qué dice? Se las comieron. Y las aves del cielo siempre están tipificadas por los demonios. Y dice el versículo 12, y la explicación que da nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es bien sencillo, no tengo mucho que hablar, solo voy a leer los versículos. Y los de junto al camino, dice, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo sé que usted ha encontrado en el camino, cuando ha ido sembrando, este tipo de tierras que ha encontrado usted en las personas y que tristemente pues el diablo llegó y quitó de su corazón aquello que usted sembró. Por eso hay muchos donde usted llega uno, recibe a Cristo, llega otra vez el otro, recibe a Cristo, llega otra vez el otro. Por eso es tan importante no quedarse ahí. Hay que movilizarse, hay que hacer algo después que uno recibe a Cristo para poder dar fruto que sobreabunde. La semilla dice que cayó sobre la piedra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Luego dice el versículo 13. Los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Han visto todo eso? En el tiempo de la prueba reniegan de Dios. Como no ha habido solidez, pura piedra, y donde cayó es un poquito de tierra, no echó la suficiente raíz y medio viene la prueba, poco, se alejan. Esa semilla, porque está ahí en la piedra, en ese corazón duro que no da cabida para que haga una raíz fuerte, sólida. Entonces, por esa razón, al venir la prueba, muchos reniegan de Dios, muchos se alejan de Dios, llegan a renunciar a Dios, ¿verdad? Porque Dios no respondió en medio de esa prueba, por tener un concepto de Dios erróneo totalmente. ¿Por qué? No había solidez, no había raíz en ese tipo de tierra. Y luego la otra, la que cayó entre espinos. Otra parte cayó entre espinos, dice. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué sucedió? La ahogaron. Dice la explicación. La que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen. Mire, todos oyen. Pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Son absorbidos por el mucho trabajo, son absorbidos por todo lo que quieren conseguir, fama, dinero, posiciones, y se les va el tiempo en conseguir las riquezas para su familia, para la comodidad para su familia, lo cual no se dice que sea malo, pero eso lo que hace es alejarlos. ¿Y qué pasó? Ya no llevaron fruto.
Entonces fueron ahogados en medio de todo eso. Normalmente la fe se pierde y se empieza a confiar en esos bienes terrenales que se tienen o que se están logrando o que nos tienen posiblemente cegados, los tienen a ellos. Entonces, pero hay otros que caen en una buena tierra. Miren la diferente de tierras. La diferencia dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, óigame, a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya se imagina ustedes a Jesús hablando a gran voz, casi gritando, para que oyeran? El versículo 15 les dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe? Esta explicación se los estaba dando a sus discípulos. A los otros les habló en parábola, pero ya aparte los discípulos le dijeron, ¿qué es esto, Señor? No lo entendemos. Y esa es la importancia cuando usted está siendo discipulado, que cuando usted no entiende algo, hay alguien ahí que le está enseñando más profundidad de la palabra, para que usted comprenda el contexto, para que usted pueda ver el lugar donde está puesto esta historia. En cambio, la multitud no tiene esa oportunidad. Se queda con lo que oye nada más. Entonces no entiende, su corazón es endurecido, le impide. Por eso el Señor lo hace como a propósito, para que ellos procuren salir de la multitud y suban al monte con Él y escuchar más de cerca. ¿Qué aprendo? Que cada uno de nosotros debemos de analizar qué tipo de tierra somos y la importancia de ser una buena tierra que lleve fruto. Una buena tierra, mi amigo, mi hermano, lleva fruto. Que abunde al 100 por 1, al 30 por 1, al 100 por 1. Que abunde. ¿Está llevando usted fruto? ¿O está siendo ahogado por los afanes? ¿Ha perdido la fe por las pruebas? ¿O está junto al camino ya? Aquellos, las aves del cielo le arrebataron, ya no tiene a dónde, ni sabe para dónde ir. ¿Retiene usted la palabra? ¿O deja que el diablo le arrebate? ¿Está regando usted su tierra? Limpia esas malezas de su tierra para poder llevar fruto que abunde para gloria del Señor. Dios nos habla claramente a sus discípulos y ahí se los dice. Y a la multitud lo hace a través de simbolismos y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a la multitud, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mire qué diferencia. Seamos discípulos, entendamos qué tipo de tierra somos, reguemos nuestra tierra, abonemos nuestra tierra, demos fruto, porque Cristo llegó, sembró la buena semilla y esa buena semilla hay que regarla por todos lados. El tipo de tierra, cada quien, cada corazón, y el Señor sabrá lo que va a hacer con cada tipo de tierra. Pero anímelos, siembre esas tierras, mueva esa semilla y póngalas en buena tierra. Alguien tiene que tener un poco de buena tierra ahí en su corazón y empiece a regarle, empiece a quitarle las malezas, las cositas que están ahí, sembrar y regar hasta que un día pueda dar fruto. Y si no, pues realmente va a suceder lo que pasó con esto, pero eso ya el Señor lo va a hacer. Que Dios te bendiga.